Gracias por tu participación y sigue conectado en Crechi. Ya viene. Hola, muy buenos días. Gracias por acompañarnos hoy día en este segundo Congreso Chileno de Creatividad Crechi, que desde la Asociación Chilena de Publicidad busca poner en la agenda del país y en la agenda que tenemos hoy día desde el punto de vista económico, social y cultural, el valor de la creatividad como un eje de transformación. Y hoy día quiero presentarles a una invitada de lujo que nos acompaña desde Washington y que nos viene a hablar acá de cuál es el potencial de crecimiento de estas industrias creativas, tanto en Latinoamérica como en Chile. Y para ello les presento entonces a la señorita Trinidad Saldívar. Trinidad es jefa de la Unidad de Creatividad y Cultura del sector de Conocimiento, Innovación y Comunicaciones del Banco Interamericano de Desarrollo, BID. Ella es especialista en industrias creativas y culturales. Su trabajo también busca expandir los mundos de la cultura y la creatividad para infundir el pensamiento innovador en todo el aspecto del trabajo del banco. Antes de mudarse a Estados Unidos, combinó su carrera entre la academia y el sector privado, y a la edad de 25 años fundó y dirigió su propia empresa. Produjo y publicó libros sobre historia y arte, historia corporativa, educativa y cultural, y así como exposiciones de arte y escritura de guiones. Durante este tiempo se graduó con un doctorado en Historia en la Pontificia Universidad Católica de Chile y en la Université de París. Canton Sorbonne, espero lo posteriormente comenzó una carrera como profesora universitaria e investigadora. Al mudarse a Estados Unidos, trabajó en varias organizaciones internacionales. Se unió a la Organización de los Estados Americanos, OEA, para dirigir los esfuerzos de recaudación de fondos y desarrollo del Museo de la OEA, y así como para actualizar la misión y la visión de este museo. Luego se trasladó brevemente al Banco Mundial, donde formó parte del proceso de gestión de cambio. Trinidad, muchas gracias por acompañarnos hoy día en esta gran charla de las oportunidades que tienen estas industrias creativas para Latinoamérica y particularmente en Chile, hoy más que nunca en un contexto de cambio. Gracias, Trini, por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que me encanta siempre que me invitan a Chile. Es maravilloso, aunque sea de manera virtual. Me gustaría si pueden pasar mi presentación. Bueno, yo lo que hoy día voy a hablar muy brevemente, estoy muy honrada de venir justo después tanto de John Hawkins como de Edna dos Santos, dos grandes de este tema, que han alimentado mucho el trabajo que hemos hecho y estamos haciendo en el Banco Interamericano de Desarrollo. Nosotros, como Banco de Desarrollo, lo que estamos mirando es cuáles son las oportunidades que pueden presentar estas industrias. Y como bien dijeron los dos panelistas anteriores, es la siguiente. Una de las cosas que más nos interesa, si podemos ver la siguiente lámina, diapo, eso. Una de las cosas, ¿por qué nos interesa la economía creativa o economía naranja, como la llamamos en el banco desde el año 2013? Es porque genera empleo, genera riqueza y obviamente o crecimiento económico y por supuesto impacto social, que es un tema muy importante, difícil de medir, pero que está completamente asociado a ella. Ya vimos cómo estas industrias han crecido en los últimos 20 años más rápido que la economía en su conjunto, sus sectores, si podemos pasar a la próxima. Sus sectores, la verdad es que muchos de ellos, incluyendo en América Latina, están creciendo a 2 dígitos, algo que muy pocas industrias tal vez pueden mostrar, especialmente han cobrado mayor importancia en el último tiempo, luego de la crisis de los commodities, es decir, ya la economía extractiva deja de tener un lugar tan relevante y hay que mirar y dar la vuelta y dónde está la solución o dónde está de alguna manera las respuestas para que la región pueda crecer, diversificar su matriz productiva, ser más competitiva en los mercados globales, justamente en su gente, en el talento, en la creatividad y en la identidad de su gente de América Latina y el Caribe.
En los sectores que nosotros hemos visto que están creciendo más, no es extraño que sean aquellos en que se junta la creatividad junto con la tecnología. Entonces vemos, por ejemplo, el área de videojuegos es un área enorme que está creciendo promedio en la región al 13 y algo por ciento y va a seguir creciendo entre el 2020 y el 2024, un paso bastante acelerado. Es la segunda industria, o sea, la región es la segunda en crecimiento a nivel mundial después de Asia y tiene un margen de crecimiento enorme, enorme, porque todavía somos pequeñitos a nivel global. Luego está el sector audiovisual, también con crecimiento extremadamente grande para los próximos años, entre el 2020 y el 2024 va a tener un crecimiento anual del 15%. Y tenemos que pensar que somos, bueno, eso lo vamos a ver en la próxima. Y luego el mercado de la música. El mercado de la música también, crecimientos enormes. Vemos cómo, cómo han crecido todas estas empresas de streaming. Y ahí también hay un potencial para la industria en la región. Y por último, el AdTech, o sea, Advertisement and Technology, que está creciendo a pasos enormes, 28% en los próximos 4 o 5 años de crecimiento anual. Por lo tanto, en estas áreas nosotros vemos un potencial enorme de crecimiento que realmente, si podemos pasar a la que sigue, bueno, aquí tienen un poco las mismas tendencias. Si uno ve cómo creció el Producto Interno Bruto Mundial entre el 2010 y 2014, fue un 2.8%, América Latina un 0.6%, y miren comparado cómo crecieron estas industrias, la audiovisual, la de la música y la de videojuegos. Por lo tanto, hay aquí y esto es para América Latina, hay aquí un potencial enorme que nosotros no estamos tocando y que debiéramos prestarle mayor atención. La próxima. Bueno, en el banco, y quizás voy a pasar un poquito rápido con esto, porque lo que nosotros hacemos es trabajar básicamente buscando darle visibilidad a estos sectores, porque muchos de estos sectores que ustedes acaban de ver han sido invisibles a la hora de las mediciones económicas o no han sido tomados en cuenta por instituciones como la nuestra, porque son consideradas que están en otra área. Y cuando nosotros hablamos de la cantidad de empleo que generan, que además emplean muchos, preferencialmente a jóvenes, también otro dato que es súper interesante es que la mayoría, a diferencia de otros emprendimientos, este sector es mucho más intensivo o hay más mujeres que en sectores tradicionales de la economía. Entonces hay un 13% más de mujeres que nosotros hemos estado investigando. Entonces todos esos temas, si podemos pasar a la próxima, son relevantes porque a quienes queremos convencer nosotros a la hora de hacer políticas públicas, ya que nuestros clientes son los gobiernos. Nosotros queremos convencer a los ministros de Finanzas para que vean que realmente, por ejemplo, el próximo año que va a ser años de contracción económica, con un escenario fiscal bastante complejo, en que hay cómo se van a asignar los recursos del presupuesto nacional, este sector no quede fuera. ¿Y por qué? Porque genera empleo, porque genera crecimiento, impacto social. Otra de las cosas que hemos visto en crisis anteriores, como la crisis de la subprime de 2008, fue que este sector se recuperó antes que el resto de la economía y empezó a generar empleos más rápido que el resto. Y una de las cosas que les he dicho, este es un sector intensivo en la generación de empleo. Lo voy a repetir hasta el cansancio porque creo que esa es la palabra que hoy día los países y los gobiernos están buscando. ¿Dónde podemos generar empleo y empleo de calidad? La siguiente. Esto es un poco lo que les comentaba, cuánto impactan en el Producto Interno Bruto a nivel mundial. Siguiente. Y por otra parte, contarles también de las cosas que hacíamos. Por una parte está generar productos de conocimiento en que veamos y datos para poder realmente trabajar y generar las políticas públicas más asertivas y más eficientes con respecto al sector. Y luego tenemos un sinnúmero de publicaciones que ustedes las ven acá, que van desde
escenarios futuros de la economía naranja, cómo va a funcionar en el 2030, cuáles son las tendencias, etcétera. Todo el tema de industrias tecnocreativas, que se los recomiendo. Todo esto están en la página de publicaciones del banco. Ustedes las descargan gratuitamente. Se las recomiendo porque hay pocas publicaciones que se hacen con temas regionales. Hay un montón publicados sobre lo que pasa en Europa, lo que pasa en Asia, etcétera. Pero en América Latina y el Caribe tenemos pocos ejemplos y esto es lo que nosotros buscamos con nuestras publicaciones. También tenemos un podcast, Región Naranja, lo pueden encontrar en distintas plataformas, Spotify, Apple, etcétera. Hay varias. Y obviamente siempre intentamos de activar el ecosistema de los emprendedores con desafíos que buscan asociar lo que hace el banco con algún sector de las industrias creativas. Este año hicimos uno que es sobre videojuegos para las habilidades del siglo XXI, que tienen que ver con habilidades, qué sé yo, como la empatía, etcétera. Y esto lo hicimos dirigido al área de educación, no solamente educación escolar, etcétera, sino que educación financiera y otros miles de tipos que puedan ser. La idea es que estas startups no solamente las premiemos, sino que a la larga puedan trabajar en proyectos operativos del banco o con los gobiernos. La siguiente. Bueno, si podemos pasar a la siguiente. Algo que nosotros miramos y me encantó traerlo un poco aquí ahora que estamos conversando con ustedes es cómo nosotros hicimos un libro que se llama Emprender un futuro naranja, que lo hicimos con el Instituto del Fracaso de México para ver cómo eran los emprendedores creativos. Hicimos un levantamiento con más de 300 emprendedores en toda la región. Y una de las cosas que vimos eran cosas que ya sabíamos, pero que salieron mucho más evidentes, es que la verdad es que este sector ni siquiera son pequeñas empresas, son microempresas. Son microempresas con apenas 2 empleados con suerte o empleados, o sea, es solamente un freelancer o alguien independiente. Seguimos. La próxima. Vimos que son empresas en que los emprendimientos empiezan más grandes, a los 35 años el nivel educativo es bastante alto, sin embargo no tienen formación en temas empresariales. ¿Cuánto invierten? Invierten para formar su empresa lo que cuesta un teléfono, un smartphone. O sea, es poquito lo que invierten. ¿De dónde sacan sus inversiones? Normalmente la familia, amigos, poco la banca, y no es porque no vaya, sino que también hay poco entendimiento del mundo financiero para realmente invertir en estos sectores. Adelante. El tema que les comentaba, la presencia de mujeres, hay un 13% más de mujeres en el sector creativo como emprendedores que en otros sectores tradicionales. Adelante. También las empresas duran alrededor de 2,4 años. Muchos de ellos son emprendedores consecutivos, pero algo que vimos que era una constante muy fuerte es que normalmente estos emprendimientos los hacen aparte de un trabajo formal o más estable que puedan tener. Es decir, no dedican el 100% de su tiempo a esto. La siguiente. Y también creamos un algoritmo para medir, bueno, cuál era el estado de salud de las empresas. Yo les puedo compartir el algoritmo luego o cuando bajen el libro lo pueden sacar, y por supuesto que la salud era más o menos. Y eso tenía que ver por estas mismas características, que es cómo se conforman, el acceso al financiamiento, etcétera. La siguiente. Pero también una cosa que nos interesaba era investigar, bueno, qué relación existía, si eran más felices o no los emprendedores creativos. Y justamente eran más felices. Y la relación entre dinero y felicidad no había correlación. Y lo vamos a ver después, pero lo que nos parecía muy importante es que es tan clave ser feliz en el trabajo que si podemos darle a la que viene
Y eso está demostrado en muchos estudios, que la gente más feliz en el trabajo es más productiva, etcétera. ¿Por qué los emprendedores creativos eran más felices? Porque tenían una alta variedad en el trabajo, en los temas, porque podían aprender cosas nuevas constantemente, por la autonomía que tenían y en organizar su propio día laboral y elegir el ritmo de trabajo. ¿Cuáles eran los sectores más felices? El de las artes visuales, las artes escénicas, del mundo editorial. Normalmente las que son, podríamos decir, más pobres o que tienen menores ingresos de manera individual. Y los menos felices, lamento decirles, que eran los de la industria audiovisual y la publicidad. Así es que creo que aquí hay una tarea pendiente para el sector. Pero si podemos pasar a la siguiente. Y bueno, cerrar solamente con esta reflexión de por qué, cuando estábamos conversando con Alejandra, bueno, de qué queríamos hablar, de estas nuevas tendencias, cuáles eran las industrias que veíamos con mayor potencial. Por ejemplo, la de videojuegos, que se las he mencionado, o sea, triplicó las ganancias del cine. En los últimos años ha tenido un crecimiento del 56%. Y lo que hemos visto es el crecimiento enorme. Chile tiene ejemplos muy notables de esta industria y vemos que aquí hay un potencial enorme, como también en las otras que mencioné adelante. Así es que esa es mi presentación y sé que queríamos aquí también tener la posibilidad de una conversación y así es que le doy la palabra a nuestra moderadora. Un sector que se proyecta con tanto crecimiento y que por otro lado nos da ciertas luces de fenómenos que tienen que ver cómo el talento y cómo el emprendimiento puede hacerse parte de esto, ¿no es cierto? Un sistema de flexibilidad laboral, más autonomía, ¿no es cierto? Más independencia. Yo te quiero hacer una pregunta. Primero que nada, desde el ámbito privado, que es de donde nosotros como asociación participamos. ¿Qué rol ves tú? Porque en general las industrias creativas, al menos lo que yo he leído, es que el sector público ha tenido un rol bastante importante, ¿no es cierto? En Chile está Corfo, el proyecto Chile Creativo, en el mundo está el BID, las Naciones Unidas. Pero, ¿cuál es el desafío que tú ves o la invitación que tú le puedes hacer al sector privado a entender que aquí hay una oportunidad, no solo de fomento desde el punto de vista económico, sino que también desde el punto de vista humano, del talento, de la integración social, de la diversidad cultural? ¿A qué desafiamos o a qué nos gustaría desafiar al sector privado en esto? Mira, la verdad es que mi presentación es bastante optimista, en parte, bueno, por algo trabajo en un banco de desarrollo, somos optimistas y creemos en que podemos hacer mucho por el futuro de nuestros países. ¿Por qué creo que es importante? Creo que desde el sector público se ha hecho bastante y eso es muy importante porque obviamente que el sector público entra cuando existen todas estas fallas de mercado que no permiten que este sector se desarrolle de manera saludable, de manera independiente. Pero yo creo que ya se ha ido generando un ecosistema, se ha ido generando ciertas capas más bien más empresariales en este aspecto, y creo que es el momento para que el sector privado entre con mucho más fuerza, que no sean tímidos, o sea, los números están a la vista. Nosotros vemos ese crecimiento, vemos también las pequeñas empresas y cómo están trabajando, el impacto que tienen fuera, etcétera. Entonces creo que es el momento de invertir, y como les digo, no ser tímidos, tener quizás un poco más de estos nuevos modelos de capital de riesgo, o tal vez pensar en algunos modelos de blended finance en que quizás el Estado tome algún riesgo más grande. O sea, creo que hay que ser creativo en este minuto en los modelos de financiamiento que se usan para la industria. Y algo que también es muy importante, y estamos en una crisis muy grande. Los próximos 2 años van a ser 2 años bastante amargos para la región en general. Y creo que no vamos a salir de esta crisis con las mismas herramientas o soluciones con las que trabajábamos hasta el año pasado.
Entonces, si no somos creativos y más encima en este sector, no veo cómo. Y las posibilidades son muy grandes, o sea, tenemos que pensar que, por ejemplo, ya el 15% de los contenidos que Netflix compra son en español o portugués. Y esos contenidos son producidos en Europa, no en América Latina. O sea, es como, Dios mío, o sea... ¿Cómo está viendo el Banco Interamericano de Desarrollo a Chile en este contexto latinoamericano y con esta oportunidad? Sobre todo pensando en temas de digitalización. Nosotros en Chile estamos próximos a abrir una carretera para el 5G. De hecho, tenemos a la subsecretaria de Telecomunicaciones en un ratito más en este mismo evento. Entonces, ¿cómo está viendo el banco a Latinoamérica como un hub o un potencial de desarrollo desde la digitalización y la creatividad? Bueno, yo creo que en Chile, al menos observándolo en los últimos años, el crecimiento que ha hecho, primero que nada, se han hecho cosas muy interesantes en políticas públicas, y eso es importante. La labor de Corfo también es clave, pero también creo que ha habido algo interesante de trabajar el tema de manera más transversal, por ejemplo, con las cámaras de comercio. O sea, realmente se ha entendido esto en la cadena de valor, de manera, por ejemplo, el trabajo que hace Imagen de Chile también. O sea, se hace un trabajo muy interesante poniendo valor en el talento de las personas, etcétera. Yo creo y también lo hemos visto cuando vemos películas como las de Sebastián Lelio, que la mencionó incluso una de ellas, John Hawkins, pisando fuerte la alfombra roja. Eso es por la genialidad de Lelio, que lo es, pero también tiene que ver con un trabajo de años en que se generó una política pública para una ley del cine, se generaron apoyos, y se empezó a construir una industria del cine. Ya muchas veces nosotros hablamos de la industria del cine en América Latina, pero la verdad es que en muchos países se hace cine, se hacen películas, pero no hay industria. Entonces, y eso creo que es. En el caso de Chile, no tengo un conocimiento totalmente así comprensivo, creo que ahí otros pueden estar más, pero sí hemos visto un crecimiento interesante en el tema audiovisual, videojuegos, música, editorial, el tema de arquitectura, por ejemplo. O sea, siendo un país de terremoto, nosotros estamos exportando una manera de hacer arquitectura. Yo digo nosotros porque yo soy chilena, se nota mi acento inmediatamente, a pesar de que vivo en Washington y trabajo acá, pero hay una serie de productos. Entonces, ¿qué es lo que creo que hay una palabra que se usa mucho, que es que tenemos que transformarnos en prosumidores? Es decir, productores de contenidos, igual, o sea, somos consumidores impactante, o sea, consumimos contenido creativo los latinoamericanos de manera impresionante, y eso va creciendo. Y creo que de parte nuestra es pensar que los contenidos que se crean en nuestros países pueden tener un impacto global. Vemos casos como mencionaban antes, el de Corea. ¿Quién iba a pensar estadios llenos de jóvenes cantando en coreano? O viendo series o las series turcas, por ejemplo, todo lo que ha sido eso. Entonces, eso tiene que, yo creo que ahí hay una invitación a no ser tímidos, a invertir, a confiar en el talento, y normalmente estas empresas, como vimos, duran muy poquito por el tema del financiamiento, por el tema de la capacitación. Yo los sigo a ustedes, a CHAP, muy de cerca por toda la capacitación que hacen, por ejemplo, en habilidades digitales. O sea, nosotros, eso es algo muy importante. O sea, en Chile están dadas las condiciones. Lo importante es ahora, y esto lo ha demostrado mucho la crisis del COVID, qué cosas faltaban. Capacitación en habilidades digitales, el paso a nuevos modelos de negocios híbridos, creación de contenido, etcétera. Lo que existen son plataformas, lo que se necesita son contenidos. Buenísimo. Y para ir aterrizando un poquitito más a nuestra industria, a la industria de la publicidad, tú dijiste que las industrias creativas se caracterizaban porque la gente era muy feliz, ¿no es cierto? Se sentía muy satisfecha, y nombraste a los publicistas como quizás la excepción.
¿Qué oportunidades nos abre el AdTech, esta Advertising and Technology y estos nuevos desarrollos? Esa es una pregunta. Y la segunda es, ¿cómo desde nuestra industria nosotros podemos también, junto a otros sectores creativos, tomar fuerza en estos poderes de generar proyectos más ambiciosos, teniendo capacidad, por un lado, de adquirir financiamiento o de levantar ciertos recursos, pero al mismo tiempo tener mejores capacidades de negociación con toda la cadena de valor que tú acabas de comentar? Sí, bueno, el AdTech, como te comentaba, en los próximos 4 o 5 años va a tener un crecimiento anual del 28%. O sea, brutal. Brutal. Chile tiene excelentes publicistas, tiene excelente calidad en sus productos, que no lo digo yo, sino que simplemente se compran, se venden muy bien en el exterior, ganan premios, etcétera. Entonces creo que la verdad es que las posibilidades para el AdTech son enormes. Creo que el tema de la exportación de servicios creativos, donde ustedes como gremio están ahí de manera muy clara, creo que es por ahí donde realmente hay enormes posibilidades. Y tiene que ver también con cómo se está moviendo, o sea, el mundo digital llegó para quedarse. Entonces, no creo que más que llorar por lo que se perdió, yo creo que se suma, no se pierde nada. Y entonces ahí creo que hay un potencial enorme. Y con respecto a lo otro que comentabas, un poco cómo ganar fuerza, cómo poder trabajar cuando se está empezando, o por ejemplo, cuando existen estas, qué sé yo, grandes firmas enormes, que emplean a muchos pequeños, que es un poco el modelo muy, muy común en las industrias creativas, particularmente, o por ejemplo, otro tema que es muy relevante, cómo exportamos, porque también cómo mejoramos también el tema de las políticas con respecto al sector o cómo se ve el sector, cómo se cataloga el sector, etcétera. Creo que lo que hemos visto a nivel regional y en Chile también en particular es que los sectores que se asocian son los que están creciendo más rápido y son los que negocian mejor a la hora de los contratos, que pueden llevar además sus temas, por ejemplo, a las autoridades cuando se requiera, etcétera. Participan de cámaras de comercio, se relacionan con otros sectores, porque un tema que nosotros vimos desde que empezamos a trabajar este tema de las industrias creativas es que estas industrias trabajaban de manera aislada y entre ellos además aislados. Entonces una de las cosas que está muy clara es que cada vez más este sector se mueve de manera transversal. Por ejemplo, para hacer un videojuego necesitas no solamente a los que hacen código, sino que necesitas guiones, música, dibujantes. O sea, tienes un mundo de una enorme cadena de valor y bueno, y luego viene la comercialización y todos los temas. Entonces, lo que yo diría que en este tema asociarse es muy importante para el sector. Y otra cosa que también es clave, y eso se logra mucho también a través de las asociaciones, etcétera, y que ha sido muy, muy crudo, diría, por decirlo de alguna manera, durante esta pandemia, es el tema de freelancers y independientes sí, y sobre todo informal, porque quienes están en el sector informal quedan fuera de los apoyos de las políticas públicas, no existen, son invisibles. Entonces creo que también ahí hay un tema importante a tratar como gremios, cómo se asocian y realmente se va accediendo a estas etapas de crecimiento empresarial, etcétera. Y lo mismo que sucede con ustedes, por ejemplo, el tema de la formación en diferentes habilidades, que el mundo va a seguir cambiando a un paso que no sé si le vamos a poder seguir el ritmo. Y sobre todo en este mundo digital, por lo tanto, todo ese tema es clave. Y sobre todo para ser competitivos en mercados internacionales.
que eso es muy importante. Nuestras economías tienen que ser competitivas y ahí también hay una invitación tanto al sector público como al privado a hacer inversión en innovación en plataformas digitales. O sea, esto no es solamente seguir lo que están haciendo otros, sino que creo que también es muy importante invertir en este sector. Buenísimo, Trini. Bueno, por supuesto, el tiempo se nos hace súper cortito. Nos has planteado desde el optimismo una serie de desafíos, no solo a la industria, sino que a nosotros también como gremio, así que te quiero agradecer esta participación y sin duda vamos a tener muchas instancias más donde podamos conversar y proponer acciones conjuntas para la industria. Así que muchas gracias y estamos viéndonos. Sí, y yo te dejo solo un mensaje. Para la reconstrucción luego o lo que se viene en los próximos años, los creativos y las industrias creativas son claves. No solamente hay que pensar en lo que hay que hacer para que estas industrias subsistan y vuelvan a crecer, sino también el rol que pueden cumplir en encontrar las soluciones para salir de esta crisis. Así es que una invitación para todos los del sector también. Muchas gracias. Gracias, Trini. Estamos convencidos de lo que tú dices, así que me encantó tu invitación. Nos estamos viendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por tu participación.